Hay ciertos conceptos que son un poco más complejos en cuanto a qué cosa puede originar una hemorragia, ya que vamos a ver que no solamente los eventos o las lesiones traumáticas pueden ocasionar la pérdida sanguínea, sino que también condiciones propias del mismo paciente. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que definir qué cosas son las hemorragias, aunque parezca algo muy simple. Entonces, las hemorragias van a estar definidas como la salida de sangre del interior del sistema circulatorio que va a estar causado por la rotura de un vaso, ya sea un capilar, una arteria, una vena, una arteriola. Y esta rotura puede ser de forma espontánea o puede estar causada por un traumatismo. Y nosotros vamos a ver que van a existir diversas causas para estas hemorragias. Como ya les había estado mencionando, una de las más comunes son los traumatismos, cortes, ese tipo de cosas. Sin embargo, también existen enfermedades o trastornos propios de los vasos sanguíneos que van a ocasionar o van a predisponer a esta rotura espontánea del aparato el aparato vascular del organismo. Entonces tenemos, por ejemplo, trastornos plaquetarios, trastornos de los vasos que comprometan a la pared de los vasos sanguíneos, trastornos de la coagulación, etcétera, que son los que vamos a revisar el día de hoy. Algo que quiero que tengan en cuenta y que se lleven desde ahora es que ahorita en el siguiente slide nosotros vamos a ver o les voy a mostrar los valores de un hemograma normal. Sin embargo, lo que quiero que tengan en cuenta es que cuando nosotros tenemos un valor de plaquetas de 50.000, eh, esto va a predisponer al paciente a una mayor facilidad para sangrar. Es decir, es diferente un paciente que tiene unas plaquetas en, no sé, pues 200.000 a un paciente que tiene unas plaquetas en 50.000. ¿Por qué? Porque este paciente que tiene las plaquetas en 50.000 o menos va a sangrar con muchísima más facilidad. Y cuando las plaquetas de un paciente se encuentran en 20.000 o menos, esto va a predisponer a un sangrado espontáneo, es decir, de la nada el paciente va a empezar a sangrar por la nariz, por las encías, por los oídos, etcétera. Entonces tengan esto en cuenta, ¿sí? Cuando las plaquetas están en 50.000 o menos, esto va a favorecer un sangrado un poco más abundante cuando el paciente se hace heridas. Sin embargo, cuando ya las plaquetas están en 20.000 o menos, esto va a favorecer a que hayan hemorragias espontáneas, es decir, el paciente no necesita cortarse o golpearse para que empiece a sangrar. Entonces, como les estaba diciendo, este de aquí es un hemograma completo. Eso es algo que ustedes van a ver bastante cuando ya empiecen a revisar lo que son casos clínicos o de repente tengan la oportunidad de leer revisiones de casos en diversas revistas. Y estos son los valores que ustedes sí o sí tienen que saber, tienen que memorizar. Obviamente no para esta clase, pero sí se los muestro para qué, para que podamos tener un poco algunos conceptos un poco más claros. Entonces, como ustedes pueden ver acá, en un hemograma lo que se va a solicitar es el recuento de eritrocitos, la hemoglobina, el hematocrito, que desde ya les voy diciendo que el hematocrito es 3 veces la hemoglobina. Entonces, si por ejemplo en el hemograma ustedes tienen el valor de la hemoglobina pero no les dieron el valor del hematocrito, lo único que tienen que hacer es multiplicar el valor de la hemoglobina por 3. Y también tenemos que ver cuáles son las características de estos eritrocitos. Y por eso tenemos estos 3 valores. Y luego vemos lo que es la serie blanca, que vendría a ser los leucocitos. Y dentro de los leucocitos nosotros tenemos diferentes tipos, ¿no? Y uno de los más comunes y los más famosos van a ser los linfocitos. Entonces, para esta clase lo que nos interesa o lo que nosotros tenemos que recordar es el valor de los eritrocitos, que va a variar entre 4.5 y 6 millones. Eso es la cantidad normal y obviamente se va a ver alterado, se va a ver disminuido cuando el paciente tiene hemorragias. Otra cosa u otra alteración que nosotros vamos a poder observar en el hemograma cuando el paciente tiene una hemorragia es obviamente una caída tanto en la hemoglobina como en el hematocrito. Y lo que tienen que saber es que la hemoglobina, los valores de hemoglobina normal
en un paciente masculino y en un paciente femenino van a ser diferentes. En el caso de las mujeres, la hemoglobina o los valores normales de hemoglobina van a oscilar entre 12 y 16 gramos por decilitro. Y en el caso de los hombres van a oscilar entre 13 y 17. ¿Por qué la hemoglobina de los hombres es más alta? ¿Por qué? Porque las mujeres menstruan todos los meses y eso constituye un cierto grado de pérdida sanguínea. Entonces, estos son los valores normales. Valores que se encuentren por debajo de estas cifras se va a denominar anemia y valores que se encuentren por encima de estas cifras se van a denominar poliglobulia, ¿sí? Obviamente, y algo que tienen que tener en cuenta desde ahora, es que si bien la anemia ferropénica, es decir, la anemia por un déficit de hierro, es una de las más comunes que nosotros vamos a encontrar en la práctica médica y sobre todo en pacientes con un nivel socioeconómico bajo, no es el único tipo de anemia que existe, ya que también vamos a ver una anemia que va a ser o va a venir como consecuencia de enfermedades crónicas, como lo son, por ejemplo, y que es la más común encontrar, es la anemia por enfermedad renal crónica, ¿sí? Y ya más adelante ustedes van a aprender a diferenciarlas, a diferenciar una de otra, solicitando otros exámenes de laboratorio, ¿no? También, por ejemplo, y eso es algo que me parece que vamos a mencionar aquí también, son las anemias megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas son anemias en las que vamos a encontrar un volumen incrementado de los glóbulos rojos. Entonces, existen diferentes tipos y eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de hacer los diagnósticos diferenciales. Otra cosa que aquí nos interesa en el caso de hemorragias es el nivel de plaquetas. El nivel o los valores normales de plaquetas van a oscilar entre 150.000 y 450.000. Por debajo de estos valores lo vamos a denominar trombocitopenia o trombopenia y por encima de estos valores lo vamos a denominar trombofilia, ¿sí? Entonces, primero que nada, vamos a revisar cuáles son los trastornos plaquetarios, es decir, los trastornos inherentes de las plaquetas que van a favorecer que un paciente tenga hemorragias espontáneas o que tenga hemorragias abundantes, más abundantes de lo normal, como consecuencia de algún tipo de traumatismo. Entonces, como ustedes ven acá en este cuadro, la trombocitopenia o trombopenia va a ser la causa más frecuente de trastornos hemorrágicos, ¿sí? Seguido de las causas traumáticas, obviamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de trombocitopenia, nosotros vamos a hablar de una trombocitopenia central y una trombocitopenia periférica. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hablamos de una trombocitopenia central, es una trombocitopenia que va a estar causada por enfermedades o factores que afectan o que provienen directamente de las plaquetas, ¿sí? En cambio, cuando nosotros hablamos de una trombocitopenia periférica, nos referimos a que si bien las plaquetas están bien y son funcionantes, el entorno al que salen es un entorno que las va a destruir con mucha mayor facilidad, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la trombocitopenia central, nos mencionan que es algo un poco más común, una trombocitopenia central como consecuencia del consumo de etanol, ¿sí? Que es básicamente alcohol. También, por ejemplo, por fármacos como lo son las tiazidas. Las tiazidas son medicamentos que son antidiuréticos que generalmente se van a utilizar en el tratamiento de hipertensión arterial y también algunos pueden ser recetados para lo que es el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro de las tiazidas, por ejemplo, las que se utilizan con mayor frecuencia son la hidroclorotiazida, ¿sí? Luego tenemos los estrógenos. Los estrógenos generalmente vamos a ver que se van a prescribir en tratamientos de reemplazo hormonal, por ejemplo, en el caso de mujeres durante la menopausia o también en mujeres que consumen anticonceptivos que tienen o que contienen estrógenos. Y también tenemos los que son las quininas, ¿sí? Por ejemplo, la hidroxicloroquina es un medicamento que puede causar una trombocitopenia. Aparte, otra causa de trombocitopenia central, es decir, que afecta directamente o que proviene directamente de las plaquetas, tenemos una disminución de la producción de plaquetas, es decir,
que la tasa de producción de estas baja. ¿Quién o dónde es que se producen las plaquetas? Las plaquetas se van a producir en la médula ósea. Entonces, tenemos dos cosas que pueden causar que la médula ósea disminuya la producción de plaquetas. En primer lugar, es una disminución en el número de megacariocitos. ¿Qué cosas son los megacariocitos? Los megacariocitos son las células precursoras de las plaquetas, es decir, son como las mamás de las plaquetas, ¿sí? Y también tenemos lo que es una trombopoiesis ineficaz, es decir, que hay un daño en la maquinaria de producción de plaquetas que hace que esta producción sea ineficaz y por lo tanto sea ineficiente e insuficiente. Entonces, dentro de las causas o dentro de los trastornos o enfermedades que pueden causar una disminución en el número de megacariocitos, es decir, los precursores de las plaquetas, tenemos dos principalmente. Lo que es la infiltración de la médula ósea o la aplasia. ¿Qué cosa es la aplasia? La aplasia es cuando la médula ósea, ya sea o generalmente es por alguna neoplasia, deja de producir células. La médula ósea, por si acaso, es el lugar donde se producen todas las células que nosotros vamos a encontrar en la sangre. Entonces, como respuesta a algún tipo de enfermedad va a ocurrir la aplasia. Y en la aplasia, la médula ósea va a dejar de funcionar y ya no va a producir absolutamente nada. Entonces, si ya deja de producir, el número de plaquetas obviamente va a disminuir. ¿Qué cosa es la infiltración de la médula ósea? Generalmente esto se refiere a que la médula ósea está siendo infiltrada por neoplasias, es decir, por cáncer. Cuando la médula ósea es infiltrada, obviamente se va a alterar el número de megacariocitos normales. ¿Por qué? Porque recuerden que el cáncer es básicamente una alteración tanto de la morfología como de la funcionalidad de las células a las que invade. Entonces, al ser la médula ósea infiltrada, la cantidad de megacariocitos funcionantes y con la capacidad de producir plaquetas va a verse también disminuido. En el caso de la trombopoiesis ineficaz tenemos también tres causas principales. Por ejemplo, y es algo que también mencionan en su teoría, la enfermedad de Wiskott-Aldrich. ¿Qué cosa es la enfermedad de Wiskott-Aldrich? La enfermedad de Wiskott-Aldrich es una inmunodeficiencia primaria, ¿sí? Es decir, son pacientes que nacen con una carencia de células del sistema inmune que ya es innato en ellos, ¿sí? Es, por así decirlo, una enfermedad congénita, nacen con esta enfermedad. También tenemos las anemias megaloblásticas que les estaba contando, ¿no? Que son anemias en las que la principal característica es que vamos a encontrar un incremento en el tamaño o diámetro de los eritrocitos. Las anemias megaloblásticas generalmente van a estar causadas por falta de vitaminas o también van a ser anemias reactivas, es decir, van a ser anemias que van a estar causadas por factores autoinmunes, es decir, cuando el sistema inmune se ataca a sí mismo. Y por último, síndromes mielodisplásicos que otra vez son neoplasias. Entonces, en resumen, ¿cuáles son o qué cosa es lo que puede causar una disminución en la producción de plaquetas? Puede ser una disminución en el número de megacariocitos, que son sus precursores, o una trombopoiesis ineficaz. ¿Qué cosa puede causar tanto la trombopoiesis ineficaz como la disminución en el número de megacariocitos? Generalmente es la infiltración de la médula ósea o la afectación de la médula ósea por alguna neoplasia, o también puede ser por enfermedades que comprometan al sistema inmune, ¿sí? También, como bien acá lo menciona, vamos a tener trombocitopenias periféricas, es decir, que el ambiente va a causar un incremento en la destrucción o el consumo de plaquetas. Entonces, como incrementa esta destrucción o consumo, el número de plaquetas va a bajar. ¿Por qué? Porque su producción no va a poder igualar a la cantidad que está siendo utilizada o destruida. Dentro de las enfermedades o los factores que pueden causar un incremento en la destrucción de plaquetas, tenemos, por ejemplo, lo que es, y es el ejemplo, por así decirlo, más común, es una enfermedad autoinmune que se conoce como púrpura trombocitopénica idiopática o también conocida como púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿sí? Que básicamente aquí lo que va a ocurrir es que hay una destrucción, hay lo que se conoce como anticuerpos que están dirigidos contra las plaquetas.
Entonces, al estar dirigidos contra las plaquetas, las van a destruir. Y como las van a destruir, la maquinaria de coagulación del paciente va a verse afectada. Entonces, el paciente va a empezar, que es uno de los signos clínicos característicos, va a empezar a presentar moretones por todo el cuerpo de forma espontánea o frente a estímulos que no son traumáticos, como por ejemplo de la nada alguien lo agarra de la mano y cuando lo suelta presenta la marca de la mano, de los dedos, como si fuera un moretón. ¿Por qué? Porque la piel, no tanto la piel, sino los capilares se vuelven muy susceptibles a ser rotos. Y como no hay plaquetas, no hay una buena coagulación, se forman los moretones. Esa es la púrpura trombocitopénica autoinmune. En el caso de enfermedades que incrementen el consumo de plaquetas, tenemos dos principalmente, la púrpura trombocitopénica trombótica y la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué cosa es la púrpura trombocitopénica trombótica? Va a presentar una clínica similar a la púrpura trombocitopénica idiopática, ya que acá también los pacientes van a presentar moretones de forma espontánea, pero se le va a agregar lo que es la presencia de fiebre y también una disfunción en lo que es a nivel renal. Y a diferencia de la púrpura trombocitopénica idiopática, la púrpura trombocitopénica trombótica va a darse no tanto por la presencia de anticuerpos contra las plaquetas, sino que va a ser ocasionada por la presencia de anticuerpos contra las proteínas que forman los trombos, ¿sí? En el caso de, bueno, esto es básicamente también lo que les estaba contando, las trombocitopenias centrales, no vamos a ver un incremento en los megacariocitos que, como les estaba diciendo, son los precursores de las plaquetas, a diferencia de lo que es la trombocitopenia periférica, en los que sí vamos a ver un incremento de las plaquetas. ¿Por qué? Porque en las trombocitopenias centrales se va a ver afectada la médula ósea, como hemos visto. Entonces, como se va a ver afectada, no va a poder responder a la disminución de las plaquetas, que es lo contrario a lo que sucede en una trombocitopenia periférica. ¿Por qué? Porque acá la médula ósea está intacta. Lo que ocurre es que las plaquetas son producidas, salen y al salir es que son destruidas en el ambiente. Entonces aquí sí, como respuesta a esta disminución de plaquetas, nosotros vamos a poder encontrar en la médula ósea un incremento en el número de megacariocitos. Entonces, ¿hasta aquí está claro, chicos, o hay algo que no han entendido? Sino para pasar. Entonces pasamos. Entonces, lo que hemos visto anteriormente son los trastornos plaquetarios que pueden causar hemorragias. Ahora lo que vamos a ver son los trastornos por defectos de la pared vascular, ¿sí? En estos trastornos nos hablan de uno principalmente, que es el síndrome hemolítico urémico, que es el SHU que vemos acá. Este síndrome hemolítico urémico básicamente es un síndrome en el que vamos a ver o vamos a observar una destrucción de los eritrocitos o glóbulos rojos que se va a ver reflejado en la presencia de sangre en la orina. Y a la vez, en este síndrome va a haber una afectación de la función renal. Por eso se conoce como el síndrome hemolítico urémico. Este síndrome hemolítico urémico va a estar causado por la infección de una bacteria que se conoce como E. coli, la variedad enterohemorrágica. ¿Por qué? Porque esta variedad enterohemorrágica va a producir una toxina que se llama o que se conoce como la toxina Shiga. Y esta toxina Shiga es la que va a causar la destrucción de los eritrocitos y a la vez va a causar o va a empezar a destruir lo que es las células renales y por lo tanto causar una disfunción renal, ¿sí? Otras causas que pueden ocasionar trastornos en la pared vascular que conlleven a lo que son las hemorragias es, por ejemplo, el envejecimiento, ¿sí? Cuando una persona envejece, todas las funciones empiezan a caer, desde funciones vitales hasta funciones mínimas, como son, por ejemplo,
mantener la piel hidratada. En el caso de fármacos vamos a tener dos principalmente, las penicilinas y los corticoides. Esto ténganlo siempre presentes. Los corticoides, sobre todo los corticoides que se dan por vía oral, que son los corticoides sistémicos, son medicamentos que nosotros tenemos que prescribir con muchísimo cuidado, porque las consecuencias de darlos en dosis que no son las adecuadas o por mucho tiempo, por mucho más tiempo de lo que es necesario, va a acarrear un montón de consecuencias malas para el paciente, ¿no? Va alterando su metabolismo y, como pueden ver ustedes acá, también alterando lo que es la funcionalidad del sistema vascular. Otra cosa o otro factor que se ha postulado que puede intervenir en lo que son los trastornos que afecten a la pared vascular es la deficiencia de vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C o la deficiencia de la vitamina C se dice que que incrementa lo que es la tasa de velocidad con la que las células se envejecen, y por lo tanto esto debilitaría las paredes vasculares, no solamente vasculares, sino también las paredes de diversas células del sistema. Y por último tenemos lo que es la púrpura de Henoch-Schönlein, que es básicamente una enfermedad que se conoce como una vasculitis, que va a afectar a los vasos pequeños del cuerpo humano y que generalmente la vamos a observar en lo que son pacientes pediátricos. Luego vamos a tener lo que son los trastornos de la coagulación. Para entender nosotros los trastornos de la coagulación, les he puesto este gráfico. No se lo tienen que aprender, pero es básicamente para explicarles que dentro de lo que es la coagulación, nosotros tenemos lo que se conoce como la cascada de coagulación. La cascada de coagulación es, valga la redundancia, es una cascada en la que van a intervenir 13 factores en total, que va a resultar esto en la formación de un tapón de... ¿sí? Este tapón de fibrina es lo que va a ocluir la lesión y por lo tanto va a evitar que ésta siga sangrando. Es básicamente el mecanismo que va a permitir la formación de lo que nosotros coloquialmente conocemos como las costras, ¿sí? Esto es el tapón de fibrina. Entonces, dentro de lo que es la cascada de coagulación, nosotros tenemos lo que se conoce como la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿sí? Dentro de lo que es la vía extrínseca, vamos a tener solo dos factores, el factor 3 y el factor 7. Y generalmente la vía extrínseca va a ser activada como respuesta, como vemos aquí, a traumas, ¿sí? A traumatismos, cortes, golpes, todo ese tipo de cosas. Por otro lado, tenemos a la vía intrínseca, que va a tener la participación de diversos factores como son el 12, el 11, el 9 y el 8. Y aquí vamos a tener la vía común, que va a tener la participación del factor 10, del factor 5 y luego también de lo que es la trombina y la fibrina y la protrombina y el fibrinógeno. Entonces, todos estos factores que ustedes ven acá van a ayudar a lo que es la coagulación, a que el sangrado pare y que a la vez se forme este tapón de fibrina, esta costra, por así decirlo, que va a favorecer a que la hemorragia pare. Entonces, una alteración en cualquiera de estos factores va a constituir a su vez un daño en la cascada de coagulación. Y al dañar nosotros o alterar la cascada de coagulación, estamos alterando lo que es la hemostasia, ¿sí? ¿Qué cosa es la hemostasia? Es el mecanismo o es el proceso mediante el cual las heridas cierran y por lo tanto dejan de sangrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si es que esta cascada de coagulación está funcionando o está alterada? Ustedes vieron que para nosotros poder controlar la funcionalidad, por así decirlo, de los eritrocitos, hemoglobina, plaquetas, tenemos el hemograma. En el caso de lo que es la cascada de coagulación, nosotros tenemos 3 exámenes principalmente, que son los que observamos en el cuadrito de acá. En primer lugar, tenemos lo que es el tiempo de tromboplastina parcial activado, también conocido como TTPA, que va a evaluar la funcionalidad de la vía intrínseca, ¿sí?
En el caso de la vía extrínseca, esta vía va a estar evaluada por lo que es el tiempo de protrombina, o también conocido como TPT. Y por último, para evaluar la actividad o la funcionalidad del proceso de formación del tapón de fibrina, tenemos lo que es la medición del fibrinógeno, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores normales? En el caso del tiempo de tromboplastina parcial activado y del tiempo de protrombina, esto se va a medir en tiempo, generalmente en segundos. Entonces, el tiempo de tromboplastina parcial activado TTPA, lo normal va a ser que nosotros obtengamos un resultado entre 20 y 40 segundos. En el caso del tiempo de protrombina, que es el de la vía extrínseca, nosotros vamos a tener un resultado normal cuando tenemos o obtenemos el tiempo de 10 a 12.5 segundos. Y por último, ¿cuáles son los valores normales de fibrinógeno? Estos van a estar entre 200 y 400 miligramos por decilitro. Entonces, para poder relacionarlo con lo anterior, con lo que vimos aquí, por ejemplo, en lo que son los trastornos plaquetarios. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una enfermedad en la que se empiezan a consumir plaquetas, vamos a, por ejemplo, poder ver una alteración en lo que es la formación del tapón de fibrina. ¿Por qué? Porque como se empiezan a consumir más plaquetas, esto favorece la formación de trombos. ¿Cómo se forman los trombos? Cuando se junta la fibrina, que vemos aquí, con las plaquetas. Entonces aquí podríamos observar un descenso en los niveles de fibrinógeno, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las 3 enfermedades que ustedes les mencionan en su teoría que podrían causar trastornos de la coagulación? Tenemos en primer lugar lo que es la enfermedad de von Willebrand y tenemos luego lo que es la hemofilia A y la hemofilia B, ¿sí? Dentro de lo que es, vamos a revisar primero lo que es la enfermedad de von Willebrand. Tenemos lo que es la enfermedad de von Willebrand congénita y la adquirida. Dentro de lo que es la enfermedad de von Willebrand adquirida, esta se va a dar por la presencia de anticuerpos contra el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es un factor que, si bien no participa aquí en la cascada de coagulación, como tal, va a participar en lo que es la activación de las plaquetas. Es decir, es el factor que va, por así decirlo, tocar a las puertas a las plaquetas y decirles, hay una herida y necesitamos que ustedes empiecen a trabajar para parar la hemorragia. Entonces, esta enfermedad de von Willebrand adquirida es anticuerpos contra este factor del mismo nombre, von Willebrand, y generalmente lo vamos a observar en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, más precisamente en pacientes que tienen, por ejemplo, lo que es el lupus eritematoso sistémico, también conocido como LES. Sin embargo, la más común que vamos a observar es la enfermedad de von Willebrand congénita. Esta enfermedad de von Willebrand congénita, es decir, que las personas nacen con esta enfermedad, va a tener 3 tipos. De todos estos tipos, el más común va a ser el de tipo 1, que es la enfermedad de von Willebrand congénita de tipo 1, en la que nosotros vamos a observar una disminución en lo que es el factor 8 de la cascada de coagulación, que, como yo les había mencionado, está aquí y participa en lo que es la vía intrínseca. Y que, como ustedes pueden ver acá, constituye el 70% de los casos, es decir, es el más común. ¿Esto en qué se traduce? En que si ustedes tienen un paciente en el cual tienen la sospecha de que padece de enfermedad de von Willebrand, ustedes pueden o podrían asumir que lo más probable es que sea una enfermedad de von Willebrand congénita de tipo 1. ¿Por qué? Porque es la más común. Pero también tenemos otros tipos. Tenemos el de tipo 2, en el que el factor de von Willebrand no va a funcionar, ¿sí? Por eso se caracteriza esta de tipo 2. Y en el caso de la de tipo 3 tenemos una deficiencia severa del factor de von Willebrand, y es tan severa que puede llegar a causar sangrado incluso dentro de las articulaciones. Y eso va a ser una de las características que nos va a ayudar a diferenciarla entre una enfermedad de von Willebrand de tipo 1 y de tipo 3, ¿sí? Obviamente, otros síntomas o signos con los que se pueden presentar los pacientes con enfermedad de von Willebrand, ¿cuáles son? Sangrado torrinolaringológico, es decir, sangrado por la nariz, sangrado por la boca, sangrado por las encías,
También podemos observar lo que es equimosis, que son, por así decirlo, rotura de vasos sanguíneos en lo que es el tejido subcutáneo, que vamos a ver más adelante. Y por último tenemos lo que son lo que es la hemofilia, ¿sí? La hemofilia en general, tanto la hemofilia A como la hemofilia B, van a ser enfermedades ligadas al cromosoma X. ¿Esto qué quiere decir? Las enfermedades ligadas al cromosoma X son enfermedades que van a estar determinadas por la mutación de una porción del cromosoma X. Ustedes saben que lo que determina que un embrión se convierta en mujer u hombre es la disposición cromosómica, el último par de cromosomas. Entonces, si es que este embrión, por ejemplo, termina siendo XX, entonces es mujer. Si es que termina siendo XY, es hombre. Entonces, en estas enfermedades ligadas al cromosoma X, nosotros tenemos una mutación en una porción de este cromosoma X. ¿Esto qué significa y por qué es tan importante? Porque en las enfermedades ligadas al cromosoma X, sobre todo en la hemofilia, y esto es algo que siempre se tienen que acordar acerca de la hemofilia, porque es lo que lo va a distinguir de otros trastornos de la coagulación, es que las mujeres van a ser las portadoras y los hombres van a ser quienes desarrollen la enfermedad. Esto siempre va a ser así. Una mujer no puede desarrollar hemofilia, solamente la puede portar el gen mutado. Solamente los hombres pueden desarrollar esta enfermedad. ¿Esto por qué? Porque al ser una enfermedad ligada al cromosoma X, como ya les he dicho, aquí una de las porciones de uno de los cromosomas X va a estar mutado y es lo que va a determinar el desarrollo de esta enfermedad. En el caso de los hombres solamente tienen un cromosoma X. ¿Por qué? Porque su configuración es XY. Entonces, si ese único cromosoma X que tienen está mutado, está malogrado, entonces no va a haber nada que lo compense y por lo tanto van a desarrollar la enfermedad. En cambio, en el caso de las mujeres que son XX, ellos van a tener un X que es el mutado y otro X bueno, totalmente funcional que va a compensar. Entonces, no van a desarrollar la enfermedad, pero sí pueden transmitirla, es decir, son portadoras. Cuando estas mujeres tengan hijos varones, sus hijos varones van a desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque ellas les van a estar heredando este gen mutado, ¿sí? ¿Cuáles los síntomas comunes de la hemofilia? La presencia de hematomas en los tejidos blandos, que cosas son los hematomas, rotura de vasos sanguíneos a nivel profundo. También vamos a ver la presencia de martros, que es básicamente lo que ya les había mencionado, que observamos en la enfermedad de von Willebrand de tipo 3, lo que es la presencia de sangrado en las articulaciones, y también hemorragias internas. ¿Cuál es la diferencia entre la hemofilia A y la hemofilia B? Es básicamente cuál es el factor de la cascada de coagulación que se ve afectado. En el caso de la hemofilia A, hay una deficiencia del factor 8. En el caso de la hemofilia B, es una deficiencia del factor 9. Otra cosa que es importante mencionar es que el otro nombre de la hemofilia B es el síndrome de Christmas, así, Navidad en inglés. ¿Por qué? Porque si ustedes cuentan, Christmas tiene 9 letras y en la hemofilia B el factor afectado es el 9. Entonces, para que se acuerden también. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand? Es que la enfermedad de von Willebrand puede ser tanto congénita como adquirida, pero la hemofilia es una enfermedad ligada al cromosoma X. La enfermedad de von Willebrand no. Sí, acuérdense de eso también, que es bastante importante. Ahora, vamos a revisar un caso clínico súper rápido para que ustedes puedan ver o observar o tener en cuenta las diferencias entre estas dos enfermedades. Entonces, tenemos que nos presentan una mujer de 32 años que consulta porque tiene menstruaciones muy abundantes, de duración normal y también porque las heridas que se hace a veces le sangran más de lo habitual. Entonces, desde aquí nosotros podemos ir inclinándonos a pensar de que de repente tiene algún trastorno de la coagulación o de repente tiene un nivel bajo de plaquetas.
Luego nos dice, como antecedente refiere que 2 años antes tuvo una hemorragia posparto copiosa que retrasó el alta hospitalaria. Y como antecedente familiar destaca que su abuela materna también tuvo hemorragias posparto inusuales. Nos dicen también que su hemograma fue completamente normal, es decir, no se encontraron alteraciones plaquetarias y el tiempo de hemorragia se prolongó hasta 10 minutos, lo cual es bastante elevado. Lo normal es generalmente cuando hacemos, obviamente ese tiempo de hemorragia se mide siendo un pequeño corte en el dedo, generalmente no pasa de los 2-3 minutos, estando también ligeramente prolongado el TTPA. ¿Cuál es el trastorno de coagulación que padece? Entonces, si bien aquí nos habla de una historia de una mujer que tiene bastante facilidad para sangrar y cuando lo hace con abundancia, lo que nos va a determinar o nos va a inclinar por algún tipo de patología es que nos mencionan que el TTPA está prolongado. Entonces, en el TTPA, si se acuerdan, era un examen que medía la funcionalidad de los factores de la vía intrínseca. Entonces, ¿cuáles son los factores de la vía intrínseca? 12, 11, 9 y 8. De estos 4 factores, ¿cuáles son los que pueden determinar ya sea enfermedad de von Willebrand o hemofilia, que es lo que hemos visto? El factor 9 y el factor 8. El factor 9, ¿qué cosa podía causar? Hemofilia de tipo B. Y el factor 8, ¿qué cosa podía causar? Enfermedad de von Willebrand congénita de tipo 1, que era la más común. Entonces, hemos reducido estas 4 opciones que teníamos en 2. Enfermedad de von Willebrand de tipo 1 y, hemofilia A no es, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería enfermedad de von Willebrand de tipo 1. Ustedes dirán, ¿por qué no puede ser hemofilia? Porque como ya les había estado diciendo, la hemofilia solamente va a presentar sintomatología, solamente se va a desarrollar en hombres. Las mujeres solo van a ser portadoras asintomáticas, no van a tener absolutamente nada. Entonces, por eso es que aquí era la respuesta a esa enfermedad de von Willebrand de tipo 1. ¿Por qué? Porque nos mencionan que el TTPA está prolongado. El TTPA mide la funcionalidad de la vía intrínseca y dentro de la vía intrínseca tenemos el factor 8. Y el factor 8 o la deficiencia del factor 8 es la causa de la enfermedad de von Willebrand congénita de tipo 1. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que son los trastornos adquiridos que pueden causar una mayor facilidad para las hemorragias. Y aquí esto es un poco más rápido. Vamos a tener en primer lugar lo que es la deficiencia de la vitamina K. Dentro, y es algo que ustedes también tienen que tener en cuenta, todos los factores de coagulación que revisamos anteriormente van a ser sintetizados o producidos por el hígado. Por eso es que aquí en segundo lugar tenemos que una causa de trastornos adquiridos que puede ocasionar una mayor facilidad para las hemorragias son las hepatopatías. ¿Por qué? Porque si el hígado está funcionando mal, no puede producir factores de coagulación. Si no puede producir factores de coagulación, esta cascada de coagulación se ve afectada y por lo tanto hay mayor facilidad para las hemorragias. Dentro de lo que es la producción de factores de coagulación, no solamente se requiere que el hígado sea completamente funcional, sino que también se va a requerir la ayuda de algunas otras sustancias. Dentro de ellas encontramos lo que es la vitamina K. ¿Cuáles son los factores que van a depender de la vitamina K para ser producidos? El factor 2, el factor 7, el factor 9, el 10 y las proteínas C y S. ¿Sí? Por eso es que una deficiencia de la vitamina K puede causar hemorragias. ¿Por qué? Porque va a alterar la que es la cascada de coagulación. Otra cosa que puede afectar lo que es puede facilitar el sangrado es la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué cosa es la coagulación intravascular diseminada? Esta va a ser una entidad que se va a presentar generalmente en situaciones donde hay una inflamación sistémica bastante exagerada. ¿Esto qué va a causar? Va a causar que se incremente la formación de trombos a nivel sistémico. Y como se incrementa la formación de trombos a nivel sistémico, el gasto o el consumo de plaquetas, porque ustedes saben que los trombos, ya se los dije, están formados por plaquetas más fibrina, va a estar incrementado. Y por lo tanto vamos a observar, por un lado,
varios trombos que van a ocluir la circulación normal en diferentes partes del cuerpo, en diferentes arterias, y por el otro vamos a ver un paciente que sangra bastante. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de plaquetas disminuido. Y esto a la larga va a llevar a lo que es una falla orgánica múltiple. Generalmente, o bueno, no generalmente, casi siempre los pacientes que tienen coagulación intravascular diseminada son pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque son pacientes que generalmente se van a encontrar en estado de sepsis o shock séptico, ¿sí? Y bueno, la coagulación intravascular diseminada ha sido una de las principales causas de muerte en pacientes con COVID-19 que hoy se encuentran en la UCI, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que el COVID causa un estado hiperinflamatorio y a la larga esto va a desembocar en lo que es la coagulación intravascular diseminada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como ya se las mencioné, trombosis, es decir, la formación de trombos a todo lo largo del organismo, que puede causar hasta gangrena de extremidades. Y por otro lado vamos a tener un paciente con bastantes hemorragias cutáneo-mucosas, es decir, que las encías, la parte interna de las mejillas empieza a sangrar. También hay hemorragias tras incisiones quirúrgicas o también tras incisiones de catéteres, ¿sí? O de los lugares de punción vascular, si por ejemplo el paciente empieza a sangrar por donde le has puesto la vía. Ahora, ya terminamos de ver cuáles son las causas de las hemorragias, causas no traumáticas, y ahora vamos a pasar a ver cuál es la clasificación de estas hemorragias. Entonces, las hemorragias se van a clasificar en tres, según su naturaleza, su procedencia y su gravedad. Dentro de lo que es su naturaleza tenemos lo que son hemorragias externas, es decir, hemorragias donde la sangre sale al exterior, y hemorragias internas. Dentro de las hemorragias internas, estas se van a subdividir en dos, hemorragias cavitarias y hemorragias intersticiales. Dentro de lo que es de procedencia tenemos lo que es la hemorragia arterial, capilar y venosa, que ya la habíamos revisado en clases anteriores, pero vamos a volver a repasarlo. Y por último tenemos según su gravedad. Tenemos leve, moderada, grave y más adelante se agrega también lo que es muy grave o severa. Entonces, tenemos primero lo que son las hemorragias externas. ¿Qué cosas son las hemorragias externas? Las hemorragias que nos hacemos, por ejemplo, cuando nos cortamos con la hoja de un papel o con un cuchillo. La sangre simplemente se produce el trauma, se produce la herida y la sangre sale, como vemos en la imagen. Luego nosotros tenemos lo que son las hemorragias internas, que estas se van a dividir en hemorragias cavitarias y hemorragias intersticiales. En el caso de las hemorragias, ¿qué cosas son las hemorragias cavitarias? Son hemorragias que se van a producir dentro de, valga la redundancia, cavidades del cuerpo humano, ya sea, por ejemplo, la vejiga, el colon, el estómago, el espacio subaracnoideo, espacios pleural, etc. Y esta a su vez se va a dividir en hemorragias cavitarias, exteriorizables o no exteriorizables. ¿Cuál es la diferencia? En las hemorragias cavitarias exteriorizables son hemorragias que van a ocurrir en cavidades del cuerpo humano que tienen un tracto de salida hacia el exterior. Por ejemplo, hemorragias que ocurren por lesiones en la vejiga, que obviamente la vejiga se conecta con el exterior a través de la uretra. Entonces el paciente va a tener, por ejemplo, lo que se conoce como hematuria, ¿no? Que es la presencia de sangre en orina. O, por ejemplo, lo que es la menstruación. La menstruación vendría a ser una hemorragia cavitaria exteriorizable. ¿Por qué? Porque es una hemorragia que se produce dentro del útero. ¿Cómo se conecta el útero con el exterior? A través de lo que es la vagina, ¿sí? Entonces, esas son hemorragias cavitarias exteriorizables. En el caso de hemorragias cavitarias no exteriorizables, son hemorragias que se van a producir en cavidades que no tienen contacto con el exterior, como por ejemplo el cráneo. El cráneo no tiene ningún tracto de salida hacia el exterior, entonces lo que va a empezar a ocurrir es que se empieza a acumular, acumular, acumular. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, cuando se rompe un aneurisma y empieza a haber una hemorragia en lo que es el cráneo, ¿no? Entonces allí se dan lo que son los hematomas y incrementa la presión intracraneal. Y luego tenemos lo que son las hemorragias internas intersticiales.
¿Cuáles son o cuál es lo que las caracteriza? Lo que las caracteriza. Este tipo de hemorragias no se van a dar en cavidades como la anterior, sino que se van a dar en sitios donde, por así decirlo, ya no hay espacio, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir es que estas hemorragias se van a empezar a acumular y van a empezar a pasar entre los tejidos y van a formar estos hematomas como vemos que tiene el paciente de la imagen, ¿sí? Luego tenemos lo que son hemorragias según su procedencia. Habíamos nosotros ya revisado las diferencias entre lo que es las hemorragias arteriales, venosas y capilares. En el caso de las hemorragias capilares, son hemorragias muy pequeñas en los que el volumen de sangre perdida es mínimo y bueno, se solucionan fácilmente colocando o haciendo presión. ¿Cuál es la diferencia entre una hemorragia arterial y una hemorragia venosa? Primero el color. La hemorragia venosa va a botar sangre que es rojo vino, rojo oscuro, ¿sí? En el caso de la hemorragia arterial va a ser una hemorragia en la que la sangre va a ser de color rojo brillante. Otra característica es que en las hemorragias venosas la sangre sale en sábana o también que se conoce como en napa, ¿sí? En cambio, en la hemorragia arterial la sangre va a salir de manera pulsátil, ¿sí? Cada vez que el corazón se contraiga, la sangre va a salir así como un chorro, que es lo que caracteriza las hemorragias arteriales. Y tomando en cuenta esto, nosotros vamos a tener la presencia de signos a nivel cutáneo. Las hemorragias capilares, que se podría decir que son internas, entre comillas, van a causar generalmente lo que es la presencia de petequias, ¿sí? ¿Qué cosas son las petequias? Es la rotura de vasos sanguíneos a nivel superficial y que se va a presentar como puntitos, ¿sí? Puntitos rojos en esa zona. Luego tenemos lo que son las equimosis, que es la que vemos acá arriba, y los hematomas, que es el que vemos acá abajo. Si bien ambos se ven bastante parecidos desde afuera, por los cambios de colores y todo esto, su diferencia radica en dónde están localizados. ¿Sí? Las equimosis generalmente están presentes en tejidos subcutáneos, es decir, dermis, hipodermis, etc. En cambio, los hematomas van a estar localizados en tejidos de planos profundos, es decir, entre los músculos por ahí, ¿sí? Y por último tenemos según su gravedad. Tenemos leve, moderada, grave y muy grave. Y obviamente lo que los va a diferenciar es la cantidad de sangre que se pierde en cada uno y el porcentaje de volemia que estamos perdiendo. Para recordarles, la volemia normal, el volumen de sangre normal en el ser humano es de 5 litros, ¿sí? Entonces, en la hemorragia leve tenemos una pérdida sanguínea de menos de 0.5 litros o menos de 500 mililitros. En la moderada, esta va a ir de 0.5 a 1 litro y aquí ya estaríamos perdiendo del 10 al 15% de la volemia. Sin embargo, todavía no va a haber presencia de síntomas generales. En el caso de lo que es la hemorragia grave, aquí va a incrementar la pérdida, esta ya va a ser más de 1 litro, va a verse afectado o perdido entre el 15 al 30% de la volemia y aquí ya vamos a ver signos de que hay un inicio de un shock hipovolémico. Recuerden que el shock hipovolémico es un tipo de shock que se da por una disminución en el volumen sanguíneo en el organismo. Y por último tenemos lo que es la hemorragia que es muy grave, en la que va a haber una pérdida sanguínea de entre 1.5 y 3 litros y aquí ya va a haber un compromiso del 30 al 60% de la volemia y vamos a observar ya un shock hipovolémico instaurado, ¿no? Ya presente y completamente desarrollado. Entonces, ¿cuál es la clínica de un paciente con shock hipovolémico? Aquí va a haber una disminución en el gasto cardíaco, una disminución en la presión arterial, es decir, vamos a tener una hipotensión y va a haber un aumento en la frecuencia cardíaca y en la frecuencia respiratoria. Es decir, cuando evaluemos los signos vitales de un paciente con shock hipovolémico, vamos a encontrar hipotensión, taquicardia y taquipnea, ¿sí? Acuérdense siempre de eso. Hipotensión, taquicardia y taquipnea. Aparte, vamos a ver la presencia de oliguria, es decir, que se va a ver disminuido el volumen urinario. Va a haber hipotermia, va a bajar la temperatura, ¿por qué? Porque estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo calor.
el paciente, si es que está despierto, va a encontrarse agitado o irritable. Y también vamos a encontrar que la piel del paciente va a estar fría, va a estar pálida y va a haber lo que es sudoración profusa, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como el sudor frío, ¿sí? Y por último, puede o no estar presente lo que es el dolor precordial o angina de pecho. Acuérdense que si bien la angina siempre se relaciona con lo que son eventos cardiovasculares como lo son infartos, la angina, por definición, es el dolor isquémico del corazón, es decir, el, do el dolor del músculo que se produce o que, bueno, es originado por el músculo cardíaco cuando éste empieza a quedarse sin sangre que lo irrigue con oxígeno, ¿sí? Entonces, puede estar presente eso. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo sangre, el corazón no está siendo, los músculos del corazón no están siendo nutridos. Bien, entonces, ¿cuál es el manejo que nosotros le tenemos que dar a las hemorragias? Son 4 pasos, ¿sí? El primer paso, como vemos en la imagen de aquí, es aplicar presión. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Obviamente se recomienda que la presión se aplique con algún tipo de apósito estéril, ya sea una gasa o una tela, pero si están, por ejemplo, no están en su casa o están en la calle, no van a esperar a encontrar eso. Apliquen presión con lo que tengan, con un polo, con una vincha, con alguna tela, con lo que encuentren. Y si no encuentran nada, apliquen presión con sus manos, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que hacer. Si es que aplicar presión, ojo que esto es sobre la herida, no funciona, van a pasar a lo que es la elevación de la extremidad. Para esto, obviamente, el paciente tiene que estar acostado y vamos a elevar la extremidad donde se encuentra la herida que sangra, alrededor de 30 grados. ¿Para qué? Para hacer que la sangre que se está perdiendo disminuya, ¿sí? Y que todo más bien se empiece a ir hacia el corazón, hacia el cerebro y hacia todos los órganos que tenemos en el tronco. Si es que esto también falla, tenemos que proceder a lo que es la compresión compresión arterial, que es básicamente comprimir la arteria que está irrigando la zona que está sangrando. Por ejemplo, si tenemos heridas a nivel cervical, ¿qué arteria comprimimos? La arteria carótida. Si está la hemorragia en lo que es a nivel del antebrazo, de la mano, comprimimos la arteria braquial. Si es que la herida o bueno, la hemorragia está en la parte superior del brazo, en el hombro, ¿qué cosa comprimimos? La arteria subclavia, ¿sí? Si es que está en la pierna, la arteria femoral. Todo ese es lo que se conoce como compresión arterial. Y aquí podemos ver también otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una herida en lo que es el cuero cabelludo o en la cara, en el cuero cabelludo más que nada, comprimimos la arteria temporal, ¿sí? Que está en las sienes. Si es que tenemos una herida en la cara, comprimimos la arteria facial, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Si es que esto de compresión arterial también falla, recién ahí nosotros tenemos o podemos pasar a utilizar lo que es el torniquete. ¿Por qué? Porque el torniquete solo se va a utilizar en tres escenarios, ¿sí? En primer lugar, ya se los dije, cuando fallan todas las técnicas que hemos revisado ahorita anteriormente, lo que es la compresión, lo que es la elevación del miembro, compresión arterial, etcétera. Si es que todas esas fallan, podemos aplicar el torniquete. Otras 2 situaciones en las que podemos aplicarlo, cuando hay una amputación traumática de algún miembro y cuando se da lo que es la liberación de un miembro que ha estado aplastado por más de 30 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella es un miembro que ya ha estado muchísimo tiempo sin oxígeno y por lo tanto el tejido ya se está muriendo. ¿Qué cosa es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar algún tipo de vendaje de aproximadamente 5 a 6 centímetros, un objeto blando, perdón, de 5 a 6 centímetros, que es lo que nos va a ayudar a hacer el giro del torniquete, y también obviamente vendas, ¿no? ¿Cómo se da la aplicación? Para la aplicación básicamente tenemos que tener en cuenta 3 principios,
que este torniquete se tiene que aplicar en un miembro o en una zona en donde haya un hueso único. Es decir, por ejemplo, no lo podemos aplicar en el antebrazo. ¿Por qué? Porque acá hay dos huesos. No lo podemos aplicar en lo que es la parte inferior de la pierna porque tenemos la tibia y el peroné, y hay dos huesos. Entonces, siempre, siempre, siempre el torniquete se aplica en zonas de hueso único. Por ejemplo, el brazo, ¿sí? Donde solamente está el húmero, o la pierna, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Acuérdense de eso, siempre miembros de hueso único. El torniquete obviamente se aplica por encima de la herida, no sobre la herida ni por debajo, sino por encima. Y obviamente no se pueden tocar los bordes de la herida con este torniquete. Esta es una imagen que nos resume básicamente cuál es el proceso o el procedimiento para aplicar un torniquete. Nos mencionan otra vez que tenemos que tener lo que son gasas o algún tipo de tela. ¿Para qué? Para proceder a darle 2 vueltas a la herida del paciente, ¿sí? Luego de esto, a la extremidad del paciente sobre la herida. Luego de eso hacemos un nudo simple y encima de este nudo colocamos el objeto blando que habíamos hablado, ¿no? Una vara, un lápiz, etcétera, y volvemos a hacer otros 2 nudos. Y ahí recién empezamos a girar, a girar, a girar como si fuera la tapa de una botella, hasta que veamos que la hemorragia para. Ahí recién lo volvemos a ajustar y tenemos que obviamente colocar un cartelito en el paciente o anotar la hora en la que le estamos colocando. ¿Por qué? Porque esto va a servir para la ambulancia y después en lo que es el tratamiento hospitalario del paciente, que los cirujanos puedan discutir y definir si es que este miembro puede ser salvado o no. Algo que tienen que tener en cuenta es que el torniquete no se suelta luego que ya está puesto, no se suelta nunca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos torniquete estamos cortando el flujo sanguíneo a esta zona. Si es que esto ya lleva bastante tiempo, se empieza a necrosar, se empieza a morir y empiezan a liberar toxinas. Si nosotros soltamos el torniquete, estas toxinas van a empezar a circular por todo nuestro torrente sanguíneo, no solamente en esa zona, y pueden causar sepsis y por lo tanto pueden causar la muerte del paciente por un shock tóxico. Entonces, básico, nunca se suelta el torniquete, por favor. Esto es un diagrama de flujo que básicamente resume cómo se da la tensión o el manejo de las hemorragias. Primero, compresión directa. Si no funciona, compresión arterial, y si esto tampoco funciona, hacemos un torniquete y lo trasladamos. Si es que por el contrario la compresión directa sí funciona, mantenemos la compresión y lo tenemos que trasladar al paciente. Si la compresión directa no funciona, pero la compresión arterial sí, tenemos que hacer ¿qué cosa? Mantener esta compresión y obviamente trasladar al paciente a un centro de salud. Ahora, lo que vimos anteriormente era el manejo general, pero de hemorragias externas. Ahora, ¿cuál es el manejo para hemorragias internas? Otra vez aquí tenemos la imagen de shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque el shock hipovolémico es una complicación bastante frecuente de las hemorragias internas. ¿Por qué? Porque como son hemorragias que están dentro del cuerpo, nosotros no conocemos, no se puede conocer tan fácilmente su extensión y cuál es la estructura que están comprometiendo. Entonces, este tipo de pacientes que tienen hemorragias internas van a tender a descompensarse con bastante facilidad. Obviamente otra vez acá tenemos todo lo que son los signos y síntomas del choque hipovolémico, que ya les había mencionado. Es una hipotensión, una taquicardia, una taquipnia y también la presencia de lo que es oliguria, hipotermia, la piel pálida, fría y con sudoración profusa. El paciente va a estar agitado, irritable si es que está consciente, y puede haber presencia de lo que es el dolor precordial. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta es que en este tipo de pacientes, cuando nosotros identificamos que puede o no tener una hemorragia interna, lo que tenemos que hacer es abrigarlo, porque como hemos visto, como están perdiendo sangre, si bien no es una sangre que está saliendo, están perdiéndola del espacio vascular, intravascular, el paciente tiene riesgo de entrar en hipotermia. Entonces tenemos que cosa hacer, abrigarlo. Tenemos que tener los pies en alto y la cabeza más baja del corazón. ¿Para qué? Para que la sangre pueda fluir a los órganos vitales con muchísima mayor facilidad. Tenemos que liberar la ropa apretada para permitir el flujo, que ya sea pequeñito, pero permitir que siga,
no podemos darle nada de comer, nada de beber y tenemos que trasladarlo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes con hemorragias internas se consideran pacientes críticos, ¿sí? Por eso de pacientes críticos les sirve a ustedes para aplicarlo en lo que es el tema de triaje. Ahora, existen hemorragias que provienen de sitios del organismo específicos que van a recibir un nombre en especial. En primer lugar tenemos la otorragia, que es la hemorragia que proviene del conducto auditivo. Este, por si acaso, es un cuadro resumen. ¿Por qué puede estar causada la otorragia? Esta otorragia puede ser causada, uno, por traumatismos encefalocranianos, ya sea por golpes, choques, la caída del golpe con un balón, por ejemplo. Y si es que no es por un traumatismo encefalocraniano, puede ser por erosiones del conducto auditivo externo. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Aquí no se tapona la hemorragia, sino que lo que se hace es que se coloca al paciente de costado sobre el oído que está sangrando para que la sangre pueda fluir y lo tenemos que movilizar o trasladar al hospital y aquí se da lo que es la movilización en bloque. ¿Por qué? Porque como estamos sospechando de un traumatismo encefalocraniano, puede haber una lesión medular. En el caso de la epístaxis, ¿qué cosa es la epístaxis? Es la salida de sangre o la hemorragia a través de la nariz. ¿Sí? ¿Por qué puede estar ocasionada? Por la rotura de vasos pequeñitos que se producen, por ejemplo, cuando nos sonamos la nariz muy fuerte o en el caso de los niños cuando se empiezan a meter el dedo a la nariz. Pero también puede ser ocasionada por la hipertensión, por golpes directos en la nariz o también por lesiones en el cráneo. ¿Qué cosa se hace aquí? Comúnmente lo que hacen cuando una persona está sangrando por la nariz o cuando tiene epistaxis es que le presionan la nariz y hacen que tire la cabeza para atrás, pero eso es completamente erróneo. Lo que se tiene que hacer es lo contrario. Tenemos que aplicar presión en el puente de la nariz y hacer que el paciente, ya sea que se siente recto o esté inclinado ligeramente hacia adelante. También sirve aplicar hielo porque acuérdense que el frío causa vasoconstricción y por lo tanto esto puede ayudar a parar el sangrado. Y tenemos que introducir gasas en la nariz, ¿sí? Cuando una de las gasas se empape y el paciente siga sangrando, no la retiramos, simplemente colocamos otra. Y obviamente tenemos que trasladar al paciente al hospital. En el caso de la gingivorragia, como su mismo nombre lo dice, esta es una hemorragia que proviene de las encías. Esto puede ser causado por inflamación o más comúnmente por avitaminosis y carencia de algún tipo de vitaminas. El tratamiento o el manejo es básicamente inespecífico. Generalmente no son pacientes que van a emergencias, sino que van a consultas normales o se lo mencionan a su médico de cabecera. Y aquí se tiene que realizar una investigación un poco más exhaustiva de cuál es la causa. En el caso de la hemoptisis, ¿qué cosa es la hemoptisis? La hemoptisis y la hematemesis van a ser hemorragias que van a salir, o bueno, cuando el paciente bota sangre por la boca. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambas? La diferencia es que la hemoptisis es sangre, el paciente bota sangre, pero sangre que procede del pulmón. En cambio, en la hematemesis, el paciente está botando sangre que procede del tracto gastrointestinal, generalmente de las vías digestivas altas, ¿sí? Otra cosa que les va a diferenciar es que en la hemoptisis, como es sangre que proviene del pulmón, esta sangre va a surgir junto con la tos, es decir, el paciente va a toser y va a botar sangre. Y esta sangre va a ser de color rojo intenso y generalmente puede estar acompañada con burbujas, ¿sí? Esto puede ser causado por enfermedades pulmonares, como por ejemplo el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o más comúnmente, que seguro lo han visto, en el caso de pacientes con tuberculosis, ¿sí? Y con un gran compromiso de pulmones. También puede darse en traumas torácicos. Aquí lo que se hace es que el paciente tiene que reposar en posición semisentada y si es que esta hemoptisis se da en la casa, tenemos que conservar el material que ha sido expulsado. ¿Para qué? Para que pueda ser analizado, porque de repente puede ser o puede contener rastros de la bacteria que puede estar causando la infección que ha producido esta hemoptisis. Y obviamente se tiene que trasladar al paciente al hospital. En el caso de la hematemesis, que es el que el paciente elimina sangre por la boca proveniente del tracto o de las vías digestivas altas, este va a surgir con el vómito,
¿sí? Acuérdense, la hemoptisis era sangre que surgía con la tos. Esta es sangre, la hematemesis, que surge con el vómito. Esta sangre va a ser de color rojo oscuro y generalmente va a contener restos alimenticios, ¿sí? Por eso es que generalmente la hematemesis se describe como un contenido líquido que va a contener pozos de café, ¿sí? Que generalmente son los restos alimenticios. Ya les había dicho que es una hemorragia, es causada por hemorragias en lo que es la vía digestiva alta, como por ejemplo por gastritis, pero una gastritis ya masiva y erosiva con un montón de úlceras sangrantes. Acá también el paciente tiene que reposar, se coloca a veces una bolsa de hielo en el abdomen, otra vez para la vasoconstricción, y el paciente se tiene que trasladar al hospital. Otras tres que son las últimas, tenemos lo que es la rectorragia y la melena, ¿sí? En ambas vamos a ver una salida de lo que es sangre por el ano. Sin embargo, la diferencia es que la rectorragia es sangre proveniente del mismo recto o ano, ¿sí? En cambio, en el caso de la melena es la presencia, van a ser heces sanguinolentas, es decir, heces que están mezcladas con sangre digerida y por lo tanto van a ser heces de color negro, que son bastante malolientes y se dice que tienen una consistencia pastosa, untuosa, ¿sí? Entonces, en el caso de la rectorragia, que es sangre proveniente del ano, esta puede estar causada por la presencia de hemorroides, que es una causa común, ya que en las hemorroides o también en lo que es pacientes que sufren de estreñimiento, pueden haber fisuras a nivel del ano. Entonces, estas fisuras van a sangrar y van a producir rectorragia. Pero también puede estar causada por procesos tumorales bajos, es decir, cáncer, ¿sí? ¿Qué tipo de cáncer es bastante común que afecten al recto? Por ejemplo, el cáncer de colon o el cáncer de útero en el caso de las mujeres, ¿sí? En cuanto a la melena, ya les había dicho, es sangre digerida junto con las heces negras, así es como se describe la melena en las historias clínicas, y esta va a estar causada por hemorragias también de las vías digestivas altas. Entonces, en pacientes que tengan hemorragias en las vías digestivas altas, como por ejemplo, como les había mencionado, gastritis, son pacientes que pueden presentar melena y también lo que es la hematemesis. ¿Por qué? Porque la hematemesis, recuerden que también puede estar causado por hemorragias de la vía digestiva alta. Y por último, tenemos lo que es la hematuria, que es la presencia de sangre en orina. La hematuria puede ser microscópica o macroscópica, como podemos ver acá en la imagen. En la hematuria microscópica, así a simple vista, la orina del paciente va a ser de un color normal, amarillo. Sin embargo, cuando nosotros lo examinemos al microscopio, vamos a observar la presencia de un número incrementado de hematíes en sangre, ¿sí? Lo normal de hematíes en sangre es entre 1 y 2 células por campo. En el caso de pacientes que tengan hematuria microscópica, van a tener 10, 20. Y en el caso de la hematuria macroscópica, aquí sí a simple vista nosotros vamos a observar que la orina del paciente está roja, ¿sí? Por eso se dice macroscópica, porque es algo evidente a simple vista. ¿Cuáles son las causas de la hematuria? Tenemos lo que es la infección del tracto urinario, que también se conoce como ITU. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Son pacientes que van a venir refiriéndonos un cuadro de fiebre, también dolor al miccionar, que es lo que se conoce como disuria, y también dolor en el vientre bajo, ¿sí? Ese es lo clásico. También puede ser ocasionada por lo que son los cálculos renales, ¿sí? ¿Qué cosa producen los cálculos renales? Lo que se conoce como un cólico nefrítico. ¿Qué cosa es el cólico nefrítico? El cólico nefrítico es un dolor que el paciente va a referir que se inicia en en lo que es la espalda lumbar, ¿sí? La espalda baja, y que va a irradiarse hacia los genitales. ¿Por qué? Porque ese es el camino que va a seguir el cálculo renal desde lo que son los riñones, cálices renales, pasando por los uréteres y llegando a la vejiga y luego a la uretra para ser eliminados. Entonces, por eso es que este cólico nefrítico o pacientes que se presentan a la emergencia con cálculos renales son pacientes
que nos dicen que tienen un dolor que les empieza en la espalda y que se irradia hacia los genitales. Así que siempre que tengan esa descripción, la primera sospecha que tienen que tener en mente es lo que es cálculos renales. También son pacientes que al examen físico, cuando nosotros realicemos lo que se conoce como puño percusión lumbar, es decir, que con el puño golpeamos ligeramente la fosa renal, la fosa donde está el riñón, les va a doler. Y eso se describe en la historia clínica como puño percusión positiva, ¿sí? ¿Cuál es la causa más frecuente de cálculos renales? Un incremento en los niveles de oxalato de calcio, ¿sí? Que son cristales, acuérdense siempre de eso. Cuando vean un paciente que en el examen de orina tiene incremento de oxalato de calcio, es un paciente que muy probablemente puede estar produciendo cálculos renales. Y los cálculos renales que pueden producir hematuria. ¿Por qué? Porque al ser eliminados, pueden rasgar lo que es los uréteres, la uretra, la vejiga, etc. La hematuria también puede estar ocasionada por traumatismos abdominales o también por lo que son procesos neoplásicos o de cáncer, igual que la rectorragia. Así que acuérdense siempre de eso, ¿sí? Tanto la rectorragia como la hematuria pueden darse como consecuencia de cáncer, ¿sí? De tumores que hacen metástasis, ¿sí? Por ejemplo, la neoplasia de útero puede invadir tanto lo que es el recto, ocasionando rectorragia, como hematuria, invadiendo lo que es la vejiga, ¿sí? Y obviamente el manejo en este tipo de pacientes es traslado hospitalario. Algo que les quería mostrar y que me parece bastante importante es que yo les había mencionado que en el caso de la otorragia, esto generalmente podía estar causado, o también en el caso de la epistaxis, podía estar causado por lo que son traumatismos encefalocranianos. Esto me parece que las vamos a ver en algunas clases, pero se los quiero ir mencionando. Cuando nosotros tenemos traumatismos encefalocranianos, o lo que más tememos que pueda haber en un paciente que viene con una lesión en el cráneo, es que puede haber lo que se conoce como una fractura de la base del cráneo. ¿Por qué? Porque cuando hay fracturas de la base del cráneo, esto generalmente es casi imposible de manejar, ¿sí? Entonces, para nosotros poder identificar si es que hay esto, tenemos dos signos, el signo de ojos de mapache y el signo de Battle. El signo de ojos de mapache es básicamente la presencia de equimosis a nivel alrededor de los ojos, como podemos ver en la imagen que tiene esta niña. ¿Qué cosa nos indica el signo de ojos de mapache? Es que hay una fractura en la fosa anterior o en la parte anterior de la base del cráneo. Y el signo de Battle, ¿qué cosa es? Es la presencia de equimosis retroauricular, es decir, una equimosis detrás de las orejas. ¿Y esto qué cosa nos indica? Que hay una fractura de la fosa media o de la parte media de la base del cráneo, ¿sí? En cuanto a la hematuria, algo extra que les quería mencionar es que al examinar nosotros microscópicamente la hematuria, nosotros también vamos a poder determinar si es que esta hematuria es de origen glomerular o de origen extraglomerular. ¿Qué cosa es el glomérulo? El glomérulo es la unidad funcional del riñón. Entonces nosotros podemos determinar si es que lo que está siendo afectado es el glomérulo o si por el contrario es el parénquima del riñón, son los uréteres, la uretra, la vejiga, etc. ¿Y esto cómo lo vamos a diferenciar? Como podemos ver acá, hay diferencias en lo que es el color, la presencia o no de coágulos y cuál es la morfología de los eritrocitos que nosotros estamos encontrando, ¿sí? Y bueno, por último, nosotros acá volvemos a tener este cuadro de clasificación de las hemorragias, que es importante que lo repasen, sobre todo cuáles son las características en cuanto a signos vitales de cada uno. Y en su teoría me parece que también les ponen un cuadro que va a clasificar las pérdidas sanguíneas y junto con las características del estado mental de los pacientes en esos momentos. Entonces eso también se los recomiendo que lo repasen.
Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, sino para comenzar con lo que es el pasito.